Derechos en Pugna. Conduce Gerardo Laveaga. La libertad de expresión no solo es un derecho fundamental que debe garantizar toda democracia, sino también un requisito para que pueda surgir y consolidarse un régimen democrático. Cuando una sociedad no debate y no expresa sin cortapisas lo que le gusta y lo que no, resulta imposible aspirar a que esa sociedad elija con la información adecuada su propio camino. ¿Pero la libertad de expresión no tiene límites? ¿Promover el desorden, incitar al delito o interferir en la intimidad de las personas puede tolerarse en nombre de la libertad de expresión? Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Derechos en Pugna, un programa de abogados para no abogados. Esta noche hablaremos de un tema del que todos hemos discutido alguna vez en nuestras casas, un tema que se ha convertido en el eje de las democracias y en el eje de los derechos humanos. Cuando hablamos de estos derechos, siempre pensamos en la vida, en la integridad y desde luego en la libertad. Y dentro de las libertades, una de las que más discusiones despierta es sin duda la libertad de expresión. Para hablar de este tema, de la libertad de expresión, he invitado a uno de los grandes expertos de América Latina sobre el tema, a Fernando Toller. Fernando es catedrático de la Universidad Austral de Argentina y ha sido invitado, y es invitado a una gran cantidad de universidades de Europa, de Estados Unidos y desde luego del continente americano. Fernando, es un gusto tenerte con nosotros. El gusto mío, Gerardo, de estar aquí. Fernando, déjame empezar con una pregunta muy obvia y muy sencilla. Vamos, cuando yo veo a todos los autores clásicos de la política, dicen, para que haya democracia en un régimen democrático, pues toda la gente tiene que estar informada, toda la gente tiene que hablar, discutir, opinar, criticar. Si no hay ese requisito, dice Bobbio, si no existe el requisito de una libre expresión, simplemente no puede haber democracia. Desde la perspectiva de un experto como tú, que ha dedicado la mayor parte de su vida a estudiar el tema de la libertad de expresión, ¿por qué este tema es tan importante? Mira, Gerardo, la libertad de expresión es importante por varias razones que los teóricos han sumarizado en tres. Porque la libertad de expresión es de alguna manera como una salamandra o como un caleidoscopio, que tiene infinidad de aristas, infinidad de variantes. Hablamos de libertad de expresión cuando leemos un periódico, hablamos de libertad de expresión cuando vamos a una manifestación en favor o en contra de algo, pero hablamos de libertad de expresión también cuando nos comunicamos en la familia, cuando uno da clase, cuando un alumno levanta la mano en clase. Es realmente un caleidoscopio muy variado. Entonces, ¿por qué es importante la libertad de expresión? Por tres razones. En primer lugar, porque pensamos, y como pensamos, nos comunicamos. Entonces, hay toda una teoría de decir, hay un mercado de ideas, así como hay un mercado de bienes. Entonces, tú tienes tu idea, yo tengo mi idea. ¿Cómo hacemos para discutir los temas? Tenemos que aportarlas al mercado, y ese aporte tiene que ser libre. Esa es la primera. Segunda idea, estamos en democracia, en repúblicas, etcétera, necesitamos, por tanto, debatir los temas públicos. Entonces, ya no es una discusión meramente filosófica, una discusión entre académicos o lo que sea, sino que ya es una discusión de políticas públicas, de intereses sociales, etcétera. Entonces, está, digamos, el segundo es importante la libertad de expresión porque es la formadora de la opinión pública en una democracia. Claro. Y la tercera, que es bastante distinta a las anteriores, es para lo que los americanos llaman el self-flourishment y nosotros le podemos llamar el autodesarrollo, que es cuando uno escribe una poesía. ¿Por qué hay libertad de expresión? Yo te diría porque pensamos y porque sentimos y porque queremos. Cuando uno pinta un cuadro, cuando uno hace una película, cuando uno escribe un poema, se está expresando y uno se autodesarrolla mostrando su interioridad. Entonces es interesante porque dependiendo si estamos en una galería de arte y yo quiero exponer un cuadro, o si estamos discutiendo en el Parlamento, o si estamos debatiendo en la cátedra, entra a jugar uno u otro de todos estos elementos. ¿Estarías de acuerdo con los autores contemporáneos en que es un prerequisito para toda democracia, que no puede haber democracia, vaya, si no hay libertad de expresión? No puede haber democracia sin libertad de expresión, claramente, y sin libertad, sin los epifenómenos como por ejemplo la libertad de prensa, claro, y el derecho del pueblo a informarse, claro, que es otra derivación. Claro, por supuesto. Y entonces, efectivamente, el pueblo no puede gobernar si el pueblo no se está informando y si el pueblo no está discutiendo. No es que el derecho a la información o el derecho a la expresión sea una consecuencia de la democracia, sino que si no existe garantizado de antemano este derecho, no puede haber democracia. Mira, yo te diría de algún modo lo siguiente: la libertad de expresión es a la democracia un derecho estratégico. Sí, claro. Si no existe, la democracia, dicen algunos tribunales, es desmedrada, es meramente nominal, no hay democracia. Del mismo modo que, por ejemplo, para el rule of law, para el Estado de Derecho, el derecho a la jurisdicción es absolutamente estratégico. Si uno no tiene un juez que te defienda, lo que decían del Kaiser, todavía hay un juez en Berlín que hacen que el molinero
¿Sabes la historia? Claro, claro, perfectamente. Entonces, Federico el Grande. Fue cuando Federico el Grande se quería quedar con el molino del molinero. El molinero dice, espere señor, Y un todavía hay juez un juez en paró Berlín. al emperador. Sí, entonces, si es tan importante para el Estado de Derecho limitar al poder con la judicatura, es importante, absolutamente condición de necesidad, que haya la posibilidad de discutir y de discutir libremente. Y ahora déjame hacerte una pregunta un poco más complicada. ¿Cuáles son los límites de esta libertad de expresión? ¿Se vale expresarlo todo en cualquier momento? ¿Siempre? Esa es una gran pregunta. La libertad de expresión te decía que es un mar casi sin orillas. Y lleno de aristas. Lleno de aristas y de variantes. Entonces, al punto tal que, por ejemplo, en Estados Unidos, en las universidades que suelo ir, hay materia de libertad de expresión, asignaturas completas, con manuales enteros, increíblemente variados en su temática. Entonces, la libertad de expresión, yo te diría, ¿tiene límites y no tiene límites? ¿Cuáles son los límites, Fernando? A ver, entonces, perdón, un segundo, te decía, no tiene límites en el sentido de que no es que yo tengo derecho a dañarte y tú tienes derecho a que no te dañe, entonces tú me restringes mi derecho a dañarte. No existe, dice la Constitución alemana, el derecho a dañar a otro. Entonces, cuando mi expresión es dañina, propiamente hay que distinguir entre ámbito y cobertura. El problema, Fernando, es que el daño es un concepto muy subjetivo. Yo pinto un retrato de tu Dios, de la religión a la que tú pertenezcas. Sí. Tú puedes decir, bueno, se está expresando, a mí no me gusta, pero es su visión. Pero yo digo, usted se está riendo de mi Dios, usted está burlándose de mi profeta, y le voy a dinamitar la embajada de su país. Sí. Porque ese es un límite que internacionalmente se vale o no se vale. Se vale ridiculizar, se vale expresar, y muchos artistas, tú hablas del arte hace un rato, presentan a una deidad de cualquier religión, de la que tú quieras, el cristianismo, del hinduismo, del islamismo, con excremento de elefante. Y la gente se pone furibunda, y la gente va a golpear y a romper los vidrios de ese museo. ¿Qué derecho de expresión debemos garantizar? ¿El del artista plástico o el de la plebe enfurecida? A ver, ambos están expresando. Sí, el tema es terriblemente complejo porque estamos hablando desde situaciones que no generan daño a situaciones que generan guerras. Y esto ocurrió en los últimos 15 años. Me explico. El tema del daño es un tema que en el derecho, o sea, el daño hay que probarlo, el daño no tiene que ser especulativo, el daño tiene que ser real. Lo que quiero decir de los alemanes es que mi libertad de expresión, yo tengo un ámbito que es expresarme. Si yo me desnudo ante el ministerio, me estoy expresando. Si corto la carretera, me estoy expresando. Si publico en el diario, me estoy expresando. Claro. No todo eso está cubierto por la libertad de expresión, dicen los americanos, la Corte Suprema Norteamericana. ¿Por qué? Porque la Constitución protege la libertad de expresión que construye la ciudadanía, que construye la comunidad. Entonces, en principio, un artista plástico, yo diría, dejemos de lado el derecho penal, el derecho civil, simplemente una cuestión de si hay derecho en serio a hacerlo. Cuando la mera intención no es ridiculizar, es como siempre que uno está ridiculizando a otro. Uno tiene derecho a ser dejado en paz. Mi Código Civil describe la intimidad como el derecho a ser dejado en paz. Es decir, déjame en paz, ¿no? Pero a veces hay que ridiculizar a un político que está tomando una decisión brutal y en los periódicos todos los días salen caricaturas. Sí. Vamos a platicar de esto después. Vamos a un corto y seguimos platicando de esto.